Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría de mi propia casa, cuando mi hijo pasó por delante de mí. Llevaba el mismo abrigo gris que yo le regalé por su cumpleaños 3 años atrás. Caminaba con su esposa, hablando de algo que yo no alcanzaba a escuchar. Entonces me vio, me miró de arriba a abajo, con esa clase de mirada que uno reserva para lo que considera irrelevante. Y le dijo a ella en voz suficientemente alta para que yo lo escuchara sin que él supiera que lo escuchaba. Igual que mi padre, un inútil que nunca sirvió para nada. Su esposa sonrió. Siguieron caminando, y yo me quedé ahí, en la acera de mi propia calle, frente a la ventana iluminada de la casa que construí con 30 años de trabajo, sintiendo algo que no era rabia. Era peor que la rabia. Era la confirmación de algo que ya sabía, pero que todavía no había terminado de aceptar del todo. Si crees que ya sabes cómo termina esto, te prometo que no lo sabes. Suscríbete y quédate, porque la vuelta que da esta historia es de las que no se olvidan. Mi nombre es Aurelio Vega Montserrat y tengo 53 años. Soy, o fui durante 30 años, el dueño de una distribuidora regional de alimentos en la provincia de Valladolid. No nací con dinero. Nací en una casa donde el dinero era una conversación que los adultos tenían en voz baja para que los niños no escucharan la gravedad del problema. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica de cerámica y llegaba a casa cada noche con las manos llenas de polvo blanco que nunca terminaba de quitarse del todo. Me enseñó 2 cosas con el ejemplo, ninguna con palabras: que el trabajo no se negocia y que un hombre que no puede mirar a los suyos a los ojos cuando llega a casa no vale el sueldo que le pagan. Llevo ese peso en la muñeca izquierda desde el día que él murió. Un reloj Certina de acero comprado en 1974 en una relojería del centro que ya no existe. Lo usó durante 20 años. Me lo dejó en una caja de cartón junto con una nota escrita, con su letra inclinada hacia la derecha, para que recuerdes que el tiempo es lo único que no se recupera. Lo usé todos los días desde entonces, sin excepción. Hasta hace 6 meses, cuando decidí guardarlo en el cajón del armario y salir a la calle sin él, sin mi nombre, sin nada que me identificara como lo que era. Permíteme ser preciso en algo antes de continuar, porque esta historia lo requiere. Yo no estaba loco. No tomé una decisión impulsiva un domingo por la mañana después de una discusión. Lo que hice fue el resultado de semanas de observación, de análisis, de entender que si actuaba demasiado pronto, perdería no solo el matrimonio, sino la empresa, los activos, 30 años de trabajo convertidos en papel a nombre de otra persona. Soy un hombre metódico. Construí una distribuidora que mueve más de 4 millones de euros anuales siendo metódico. Y cuando descubrí lo que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa, apliqué el mismo criterio que siempre apliqué a los problemas que otros consideraban insolubles: observar, documentar, esperar el momento exacto. Lo que no calculé fue el precio personal de esos 6 meses. Lo que le hace a un hombre dormir en el suelo a 53 años, con el frío de noviembre calándole los huesos, mirando la ventana de su propia sala con la luz encendida y las siluetas moviéndose dentro, como si él nunca hubiera existido. Eso no estaba en ningún cálculo, pero necesito contarte desde el principio. No porque busque tu compasión, que no la busco, sino porque si te cuento solo el final, si te describo únicamente lo que ocurrió en aquella notaría y lo que pasó esa mañana de lunes en la sede de mi empresa, no vas a entender el peso de cada decisión. No vas a entender por qué tardé 6 meses en lugar de 1. No vas a entender lo que significa quedarse quieto cuando todo dentro de ti lleva semanas gritando que actúes. Remedios. Fuentes Valverde tenía 23 años cuando la conocí. Yo tenía 27 y acababa de comprar el primer camión de reparto a crédito, un vehículo de segunda mano que dormía más en el taller que en la carretera. La conocí en una feria de productores en Zamora, un sábado de octubre en que llovía con esa insistencia gris que tiene el norte cuando decide ponerse serio. Ella atendía el puesto de una empresa de conservas familiar y discutía con un proveedor con una seguridad que en ese momento me pareció admirable. Le pregunté por un precio.
Me respondió sin mirarme. Volví al día siguiente sin ninguna excusa razonable y ella lo notó y se rió. Nos casamos 3 años después. Una boda sencilla, en el ayuntamiento de su pueblo, con 40 personas y una cena en el restaurante del primo de su madre. No teníamos dinero para más y a ninguno de los dos nos importaba. Lo que sí recuerdo con precisión es que esa noche, en el coche de vuelta, ella apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo: «Ya somos los dos, Aurelio. Ya somos los dos contra todo». Yo le creí. Durante muchos años le creí sin reservas, sin fisuras, con la confianza completa de quien nunca ha tenido razones para dudar. Damián nació cuando yo tenía 26 años, un año antes de la boda. Llegó antes de lo que habíamos planeado y fue recibido con la misma disposición con que yo enfrentaba cualquier problema que no cabía en el calendario, reorganizando, ajustando, adelante. Fue un niño callado y observador, que aprendió muy pronto que su padre llegaba tarde a cenar y que cuando estaba en casa tenía la cabeza en otra parte. Eso es algo que reconozco sin intentar suavizarlo. Estuve demasiado tiempo mirando facturas cuando debería haber estado mirándole a él. Lo hice con la convicción sincera de quien cree que el sacrificio presente garantiza el bienestar futuro. Y quizás eso, precisamente eso, es lo más difícil de procesar. Pagué su carrera universitaria. Pagué el apartamento en el que vive desde que terminó los estudios. Puse a su nombre un coche que él eligió y que costó 16.000 euros. No lo hice para comprar su afecto. Lo hice porque era mi hijo y porque creí, con la misma fe con que se creen las cosas que nunca se cuestionan, que eso era lo que debía hacer un padre. Tengo que decirte algo que todavía me cuesta poner en orden. Cuando Damián pasó por delante de mí en aquella acera y pronunció lo que pronunció, yo llevaba ya 4 meses sabiendo la verdad sobre él. 4 meses documentando, fotografiando, construyendo el expediente que Marcial Serrano Fonseca, mi abogado de toda la vida, iba ordenando pieza por pieza desde su despacho. Así que, cuando dijo esas palabras, no fue una revelación. Fue la confirmación de algo que una parte de mí aún resistía terminar de aceptar, que lo que hizo no fue un desliz, no fue un momento de debilidad pasajera, fue una elección, deliberada, con nombre registrado en un documento notarial que en ese momento ya estaba en manos de Marcial. No voy a contarte todavía qué había en ese documento. Necesito que llegues a ese momento con la misma información que yo tenía cuando lo descubrí, para que entiendas por qué tardé exactamente lo que tardé y no un día menos. Lo que sí puedo decirte ahora es esto. Cuando Damián siguió caminando con su esposa y sus pasos se fueron perdiendo calle abajo, me miré las manos. Las tenía sucias. Llevaba una chaqueta comprada en un mercadillo de segunda mano por 3 euros, unos pantalones con una mancha en la rodilla izquierda que no era mía, y unos zapatos que habían pertenecido a alguien cuyo nombre nunca sabré. Era yo. Era Aurelio Vega Montserrat, 53 años, fundador y propietario de Distribuciones Vega, sentado en la acera de la calle en la que vivía desde hacía 18 años, invisible para el hijo al que lo había dado todo. En ese instante tomé la decisión final, no la de actuar, esa ya estaba tomada desde semanas atrás, la de que cuando todo acabara, cuando los documentos estuvieran firmados y las consecuencias ejecutadas, iba a volver a pasar por esa misma acera una última vez, no para recordar el daño, para recordar lo que aprendí cuando dejé de ser el hombre del reloj y me convertí en el hombre del que nadie se molestaba en apartar la mirada. Pero antes de llegar a ese punto, necesito contarte cómo era la vida dentro de esa casa. Necesito que conozcas al hombre que fui durante 26 años junto a esa mujer, construyendo algo en lo que creí completamente, porque solo entonces vas a entender la magnitud de lo que encontré cuando decidí mirarlo desde la acera de enfrente. El primer camión que tuve olía a gasóleo y a cuero viejo, Lo compré en 1993 a un transportista que se jubilaba, un hombre corpulento de Palencia que me vendió el vehículo con el mismo apretón de manos con que seguramente había cerrado todos sus negocios en 40 años.
directo, sin papeles intermedios, mirándote a los ojos para saber si eras de los que cumplen. Pagué la mitad al contado con los ahorros de 3 años y el resto en 18 cuotas que durante varios meses llegaron a hacerse físicamente difíciles. Había semanas en que calculaba el combustible con una precisión casi enfermiza, eligiendo rutas que ahorraran 10 kilómetros aunque tardara 20 minutos más, porque esos 10 kilómetros eran la diferencia entre cuadrar el mes o no cuadrarlo. Eso era Distribuciones Vega en su origen. Un camión, un teléfono fijo en el piso de la calle Corredera donde vivíamos entonces, y yo llevando las facturas a mano en una carpeta de anillas que todavía conservo en el archivador del despacho. Cuando recuerdo esa época no siento nostalgia exactamente. Siento algo más cercano al respeto hacia el hombre que fui entonces, joven y sin red, moviéndose a ciegas en un sector que no le había enseñado nadie. Remedios llevaba la contabilidad desde casa. Tenía un cuaderno cuadriculado donde anotaba cada entrada y cada salida con una precisión que yo no poseía, porque los números me interesaban como herramienta pero no como lenguaje propio. Ella, en cambio, los leía con naturalidad. Se sentaba a la mesa del comedor después de acostar a Damián, con una taza de manzanilla que nunca terminaba de beberse, y revisaba los movimientos de la semana con el lápiz pasado por detrás de la oreja. A veces me llamaba desde el fondo del pasillo para decirme que había una factura que no cuadraba, que el proveedor de conservas de Medina nos había cobrado de más. Siempre tenía razón. Siempre. En 1997 conseguimos el primer contrato con una cadena de supermercados comarcales. No era grande, pero era regular, y la regularidad era exactamente lo que necesitábamos para dejar de mirar el calendario con ansiedad. Ese año compramos el segundo camión. Yo fui a buscarlo solo, un miércoles por la mañana, y cuando aparqué los 2 vehículos uno junto al otro en el patio trasero del almacén que habíamos alquilado en el polígono, me quedé mirándolos un momento sin saber bien qué sentía. Cuando llegué a casa esa noche y se lo conté a Remedios, ella dejó el cuaderno sobre la mesa, me miró y dijo solamente: «Lo sabía, desde el principio lo sabía». No hizo falta más. Eso es lo que me cuesta trabajo separar ahora. La mujer que decía esas cosas y la mujer que hizo lo que hizo son la misma persona. La memoria no tiene la decencia de presentarlas por separado. Damián creció en ese ambiente de trabajo constante, con la naturalidad de los niños que no conocen otra cosa. Venía al almacén los sábados por la mañana y se sentaba en el borde de un palet a observar cómo los operarios cargaban los pedidos, sin molestar, sin reclamar atención. Tenía esa cualidad de los niños callados que aprenden más mirando que preguntando. A los 8 años ya sabía distinguir las marcas de los proveedores por el color de los embalajes. A los 10 me preguntó una tarde, con una seriedad que no correspondía a su edad, si algún día la empresa sería también suya. Le dije que eso dependería de él, que lo que se hereda sin merecerlo no dura. Me miró un momento, asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Pensé entonces que lo había entendido. Me equivoqué en eso también. Los años 90 fueron la década en que aprendí que construir algo requiere una clase de sacrificio que nadie describe con honestidad antes de que uno empiece. No el sacrificio del esfuerzo físico, que ese lo conocía desde joven, sino el otro, el de las noches que no estás, las conversaciones que no tienes, los momentos que pasan mientras uno mira en otra dirección. Hubo fines de semana enteros en que Remedios llevó sola a Damián al médico, a las excursiones del colegio, a los cumpleaños de sus amigos, porque yo estaba resolviendo una incidencia con un proveedor o cerrando un contrato que no podía esperar al lunes. Ella nunca me lo reprochó directamente. Era más sutil que eso. Había un silencio específico cuando llegaba tarde que era distinto al silencio ordinario de la casa, más cargado, más espeso, y yo lo reconocía pero seguía moviéndome porque detenerme me parecía más peligroso que avanzar. Eso es lo que reconozco sin rodeos. Durante años elegí la empresa sobre la presencia, no por indiferencia, sino por una convicción equivocada de que estaba edificando algo para los dos, para los tres,
y que ya habría tiempo después para todo lo que iba aplazando. El después llegó de una forma que no estaba en ninguno de mis planes. Florencio Aguirre Medina entró en la empresa en 2005. Tenía entonces 34 años y venía de una distribuidora de bebidas en Burgos que había cerrado por problemas de gestión. Alguien de mi confianza me lo recomendó como un hombre con conocimiento del sector y disposición para trabajar duro. Me reuní con él 2 veces antes de ofrecerle la sociedad. Era directo, conocía los números, hablaba de logística con criterio real. Firmamos el acuerdo con un 40% para él y un 60% para mí, y durante los primeros años la relación funcionó. Él abría puertas en provincias donde yo no tenía presencia. Yo aportaba la estructura y los contratos consolidados. Era una relación profesional que nunca se convirtió en amistad, pero que durante mucho tiempo fue funcional, o al menos eso creí. Había algo en Florencio que nunca terminé de identificar con precisión en aquellos años. Una atención hacia Remedios que excedía la cordialidad, sin llegar a ser nunca suficientemente concreta como para señalarla. La saludaba con un interés levemente excesivo en los detalles. Recordaba cosas que ella había mencionado semanas antes. Le preguntaba por asuntos que yo a veces ya había olvidado. Remedios lo trataba con la misma amabilidad con que trataba a todo el mundo, y yo lo interpreté como la dinámica natural de 2 personas que coinciden con regularidad en un entorno laboral. Eso es una semilla que ahora reconozco con total claridad. En aquel momento la vi y decidí no regarla. La casa de la calle Montero la compramos en 2006, 140 metros, jardín pequeño en la parte trasera, fachada de piedra que en invierno acumula frío en las paredes, pero que en primavera recibe una luz oblicua por las ventanas del salón a última hora de la tarde. A Remedios le gustaba especialmente esa luz. El día que firmamos las escrituras, recorrió cada habitación en silencio, pasando la palma de la mano por las paredes, y cuando llegó al salón se quedó de pie en el centro, mirando, y dijo: «Aquí sí, aquí ya podemos quedarnos». Tenía 42 años y parecía feliz. O yo lo creí. Damián tenía entonces 16 años y se instaló en la habitación del fondo como si siempre hubiera sido suya. Era un adolescente sin conflictos evidentes, discreto, con un grupo de amigos estable y calificaciones suficientes para no generar alarmas. No era un hijo que buscara conversación con facilidad, pero tampoco resultaba distante de una forma que preocupara. Era simplemente un joven que había crecido aprendiendo a ocupar poco espacio en una casa donde el padre llegaba tarde y la madre gestionaba sola más de lo que debía. Los últimos años, antes de que todo comenzara a resquebrajarse, fueron, paradójicamente, los de mayor estabilidad económica. La distribuidora facturaba por encima de 4 millones anuales. Habíamos ampliado la flota a 14 vehículos y operábamos contratos con distribuidores de 3 comunidades. Gerardo Palomar Ruiz llevaba casi una década como gerente operacional y conocía el funcionamiento del día a día mejor que nadie. Yo podía permitirme por primera vez en 30 años salir de la oficina a una hora que no avergonzara al reloj. Pero hay algo que ocurre cuando un hombre acostumbrado a correr aprende de golpe a ir despacio. Empieza a percibir lo que antes no alcanzaba a ver porque nunca tenía tiempo de mirar. Fue en esa etapa de mayor calma cuando noté cosas pequeñas, nada concreto, nada que pudiera sostenerse en una conversación sin sonar a desconfianza, sin fundamento. Remedios pasaba más tiempo al teléfono en el dormitorio con la puerta cerrada. Damián cancelaba las cenas familiares con una frecuencia que antes no tenía, siempre con una excusa diferente, cada una perfectamente razonable por separado. Florencio había comenzado a proponer ajustes en la estructura de algunos contratos, que no terminaban de encajar con lo que habíamos acordado años atrás. Modificaciones que justificaba con argumentos técnicos que sonaban sólidos si no los examinabas demasiado tiempo. Ninguna de esas cosas, considerada de forma aislada, era suficiente para encender una alarma real. Juntas formaban algo que no sabría describir de otra manera que una incomodidad sin nombre, la sensación de que la temperatura del ambiente
había bajado 1 grado sin que nadie hubiera tocado el termostato. Una tarde de febrero, buscando unos documentos en el archivador del despacho de casa, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había copias de varios contratos de la distribuidora y un estado de cuentas que Remedios no tenía razón lógica para tener en casa, porque esa documentación se gestionaba exclusivamente desde las oficinas del polígono. No era prueba de nada en sí misma. Podía existir una explicación completamente ordinaria. Volví a dejar la carpeta exactamente como estaba, cerré el archivador y salí del despacho sin pronunciar una sola palabra. Esa noche no dormí bien. Y a la mañana siguiente, mientras tomaba el café de pie en la cocina antes de salir, observé a Remedios desayunando con la tranquilidad de siempre, leyendo algo en su teléfono con expresión neutra, y pensé algo que no había pensado en 26 años de matrimonio. No terminé de formularlo esa mañana, todavía no era el momento, pero algo había cambiado en la forma en que miraba lo que tenía delante, y ese tipo de cambio no tiene marcha atrás. Lo que encontré semanas después en ese mismo despacho fue lo que terminó de mover el suelo bajo mis pies. Aurelio, ¿has visto la carpeta azul que estaba en el archivador? La que tiene los contratos del año pasado. Remedios lo preguntó desde el pasillo con un tono perfectamente ordinario, sin asomarse al despacho, mientras yo estaba sentado exactamente frente al archivador con esa misma carpeta abierta sobre la mesa. La había encontrado 10 minutos antes, buscando los recibos del seguro del almacén, y llevaba esos 10 minutos leyendo un documento que me había dejado sin capacidad de responder con la naturalidad que exigía el momento. «No la veo», respondí. La voz me salió entera, sin temblor, sin la fracción de segundo de pausa que habría delatado cualquier cosa. «¿La dejaste en la oficina del polígono?» Hubo un silencio breve al otro lado del pasillo. «Puede ser. Ya miraré mañana». Sus pasos se alejaron hacia la cocina. Yo cerré la carpeta despacio, la devolví al archivador exactamente en la posición en que la había encontrado y me quedé sentado un momento con las manos sobre las rodillas, mirando el cajón cerrado como si pudiera seguir leyendo a través de la madera. Lo que había encontrado dentro no era la carpeta de contratos que buscaba. Era un borrador de documento notarial, 4 páginas impresas con anotaciones a lápiz en los márgenes que ampliaba de forma sustancial una procuración que yo había firmado años atrás. La original, la que existía desde 2009, era un instrumento limitado. Autorizaba a Remedios a realizar operaciones bancarias ordinarias y firmar pedidos de proveedores cuando yo estaba de viaje por trabajo, nada que fuera más allá de la gestión cotidiana. La habíamos formalizado porque había semanas en que yo pasaba 3 o 4 días fuera de Valladolid, cerrando contratos en otras provincias, y necesitábamos que las operaciones no se detuvieran. El borrador que tenía delante era otra cosa. Incluía facultades para disponer de inmuebles vinculados a la empresa, autorizar transferencias por encima de los límites establecidos en la cuenta corporativa y representar a la distribuidora ante terceros en acuerdos de participación societaria. No era una actualización de la procuración existente. Era un instrumento completamente diferente que usaba la forma de una actualización para hacer algo que no se parecía en nada al documento original. Mi firma no estaba en ninguna de esas páginas. Había un espacio reservado para ella al final de la 4ª hoja, con la fecha en blanco todavía. Alguien había preparado ese documento esperando el momento adecuado para ponerlo delante de mí. Fui a la cocina. Remedios estaba de espaldas, preparando la cena, y el sonido del aceite en la sartén ocupaba el silencio de una forma que en ese momento me resultó casi conveniente. Me senté a la mesa, abrí el periódico que llevaba 2 días sin leer y permanecí ahí durante 40 minutos, sin retener una sola línea de lo que tenía delante. Aquella noche, mientras Remedios dormía con esa regularidad profunda que siempre había tenido, yo estaba tumbado en la oscuridad, con la mirada fija en el techo, repasando cada movimiento de los últimos meses bajo una luz distinta. Los estados de cuenta que había encontrado semanas atrás en el archivador, las conversaciones telefónicas que Remedios cortaba cuando yo entraba en la habitación, no de forma brusca,
sino con esa naturalidad calculada de quien lleva practicando el gesto el tiempo suficiente para que parezca casual. La frecuencia con que Florencio había empezado a aparecer en conversaciones domésticas que no tenían ninguna razón para incluirlo, mencionado de pasada, siempre en el tono neutro de quien nombra algo completamente irrelevante. Lo que no podía permitirme era actuar desde la intuición. Eso lo tenía claro desde el principio, antes incluso de que las piezas terminaran de acomodarse. Un hombre que acusa sin pruebas no solo pierde la discusión, pierde la posición. Y yo llevaba 30 años construyendo algo que no estaba dispuesto a perder por haber actuado un mes antes de tiempo. La procuración antigua, la de 2009, tenía un alcance limitado, pero existía. Y si alguien con acceso a la documentación de la empresa había estado usándola para algo que excedía su propósito original, eso no iba a aparecer en ninguna conversación de madrugada. Iba a aparecer en los libros contables, en los extractos bancarios, en los registros de operaciones que Gerardo Palomar gestionaba desde el polígono sin saber casi con seguridad lo que estaba firmando en nombre de quién. Necesitaba tiempo. Y para tener tiempo sin que nadie supiera que lo estaba usando, necesitaba desaparecer de una forma que nadie cuestionara. La idea no llegó de golpe. Llegó en partes, durante varios días, mientras seguía comportándome con exactitud milimétrica dentro de esa casa. La primera pieza fue la más sencilla. Si yo no estaba, los movimientos que ocurrían a mi alrededor se acelerarían. Quien planea algo que requiere tu ausencia tiende a actuar con más confianza cuando esa ausencia se hace real. La segunda pieza era más incómoda de articular. Si desaparecía sin contexto, el resultado sería una búsqueda, llamadas, intervención de terceros que complicarían cualquier plan. Necesitaba una ausencia que tuviera una explicación aceptable y que no generara urgencia. Una licencia médica lo cubría todo. No era mentira del todo. Llevaba meses durmiendo menos de 5 horas, con una tensión muscular en los hombros que el fisioterapeuta había atribuido al estrés crónico, y el médico de cabecera me había dicho en la última visita que si seguía a ese ritmo, el cuerpo terminaría tomando solo las decisiones que yo me negaba a tomar. Así que llamé a Gerardo un martes por la mañana, antes de que Remedios se levantara, desde el coche aparcado 2 calles más abajo. Le dije que los médicos me habían recomendado una baja de 6 meses por agotamiento severo, que él quedaba al frente de las operaciones diarias con las mismas atribuciones que siempre había tenido, y que cualquier decisión que excediera la gestión ordinaria debía consultarse con Marcial Serrano, mi abogado, antes de ejecutarse. Gerardo tardó unos segundos en responder. Era un hombre metódico y leal, con 12 años en la empresa, y su primer instinto fue preguntar si había algo más en lo que pudiera ayudar. Le dije que no, que era una cuestión de salud, que lo mantendría informado. Noté en su tono que no lo creía del todo, pero Gerardo era también de los que saben cuándo no insistir. Esa misma tarde llamé a Consuelo desde un locutorio del centro, un establecimiento pequeño en la calle Santiago que todavía tenía cabinas individuales con algo de privacidad. Le conté lo suficiente para que entendiera la gravedad sin que necesitara conocer cada detalle. Mi hermana tiene 57 años y la paciencia de quien ha aprendido por experiencia propia que los problemas que se resuelven con prisa suelen dejar más daño que los que se dejan madurar. Escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos antes de que dijera, ¿cuánto tiempo? 6 meses como máximo, le respondí. Necesito que seas mis ojos y que sirvas de enlace con Marcial sin que nadie sepa que hablas con él. ¿Y dónde vas a estar tú? Cerca. Consuelo no me pidió más explicaciones. Eso es lo que 30 años de hermandad construyen. La capacidad de confiar sin necesitar el argumento completo. Los preparativos los hice en 3 días, con la misma metodología con que siempre había organizado cualquier proyecto que requería precisión. Retiré 4.000 euros en efectivo de una cuenta personal que tenía desde antes de casarme, abierta originalmente para un proyecto que nunca llegó a materializarse y que Remedios nunca había tenido razón para conocer.
4.000 € eran suficientes para 6 meses si los administraba con criterio, comprando solo lo imprescindible. Compré un teléfono de prepago en un estanco del barrio de Pajarillos, pagando en efectivo, con una tarjeta SIM que activé con un nombre que no era el mío. Reservé el número para Consuelo y para Marcial, nadie más. La ropa fue lo más extraño. Entré en un mercadillo de segunda mano en las afueras un jueves por la tarde, con una gorra baja y sin intención de ser reconocido por nadie, y compré 3 mudas completas por menos de 20 €. Pantalones de trabajo desgastados, chaquetas de lana con los codos raídos, zapatos que habían tenido otra vida antes de la mía. Me los probé en el probador, mirándome en el espejo roto que había en la esquina, y por un momento no reconocí del todo lo que veía. No porque el disfraz fuera perfecto, sino porque la expresión del hombre que me devolvía la mirada era una que yo no había visto en mi propio rostro en muchos años. El reloj me lo quité esa misma noche, después de que Remedios se durmiera. Lo guardé en el cajón de la mesilla, en la parte del fondo, debajo de unos papeles. Ese gesto me costó más de lo que esperaba. No porque el reloj tuviera valor material, sino porque quitármelo era la primera vez que hacía algo verdaderamente irreversible en todo ese proceso. Hasta ese momento podía haberme convencido de que estaba exagerando, de que la carpeta tenía una explicación razonable, de que la distancia que sentía en esa casa era el deterioro natural de cualquier matrimonio largo. El reloj guardado en el cajón era la admisión de que ya no creía ninguna de esas cosas. A la mañana siguiente desayuné con Remedios como cualquier otro día. Tostadas, café, el sonido de las noticias en la radio de la cocina. Ella leyó algo en su teléfono durante casi todo el desayuno. Yo la observé durante esos minutos con una atención que ella no percibió porque tenía el aspecto exacto de la distracción ordinaria, y busqué en su cara algún rastro de lo que debía estar ocurriendo por debajo de esa superficie tan bien mantenida. No encontré nada, y eso, paradójicamente, fue lo que más me perturbó. Cuando me levanté de la mesa para recoger el plato, Remedios levantó la vista del teléfono y me dijo con una naturalidad completa: «Florencio llama mañana para hablar de los contratos de primavera. ¿Estarás disponible?» La miré un segundo. «Dile que lo gestione con Gerardo. Voy a tomarme unos días de descanso». Ella asintió sin más, como si la información no significara nada especial. «Bien, te hace falta». Salí de esa cocina sin mirar hacia atrás. Y 2 días después, una mañana de principios de marzo con el cielo completamente gris sobre los tejados de Valladolid, me alejé de la calle Montero con una bolsa de ropa de segunda mano, 4.000 € en el bolsillo interior de una chaqueta que no era mía, y un teléfono de prepago con 2 números guardados. Lo que no sabía todavía era que Marcial, en cuanto Consuelo lo contactó y empezó a revisar los registros de la empresa con la procuración de 2009 en la mano, iba a encontrar algo que yo no había contemplado en ninguno de mis cálculos, algo que cambiaba la escala de lo que estaba ocurriendo de una forma que todavía no estaba preparado para entender del todo. Las piedras del bordillo retienen el frío de una forma específica en noviembre, no el frío del aire, que uno puede combatir moviéndose, arropándose, buscando un portal con la puerta entreabierta que dé algo de abrigo. El frío que sube del suelo entra por debajo de la ropa con una persistencia sorda que no cede con el tiempo, que se instala en las articulaciones y permanece ahí como un inquilino que no ha pagado, pero tampoco tiene intención de marcharse. Llevaba 3 semanas durmiendo en la zona, cuando descubrí que el portal del número 17 de la calle paralela quedaba abierto hasta pasada la medianoche, porque el último vecino del 4º piso llegaba del trabajo a esa hora. No era un lugar cómodo. Era simplemente un lugar donde el suelo no era piedra desnuda y el viento no encontraba el camino directo hasta la espalda. El tercer mes en la calle tiene una textura distinta a los 2 primeros. Al principio hay una especie de alerta constante, un estado de hipervigilancia que mantiene los sentidos activos, aunque el cuerpo esté agotado. Después, esa alerta se embota. No desaparece. Se transforma en algo más parecido a una aceptación funcional, la capacidad de moverse por un entorno
que al principio resulta hostil hasta que uno aprende sus ritmos, sus horas, sus reglas no escritas. Aprendí que el bar de la calle Caño Argales tiraba el pan del día anterior cada mañana a las 8:15. Aprendí que el guardia del aparcamiento del Paseo de Zorrilla miraba hacia otro lado si uno no molestaba. Aprendí que hay una diferencia enorme entre estar sucio y parecer peligroso, y que mantener esa diferencia requiere más esfuerzo del que cualquier persona que no haya pasado por eso podría imaginar. Me lavaba en el baño del bar de la estación, que abría a las 6 de la mañana, y tenía agua caliente hasta las 7. Me afeitaba con una maquinilla desechable cada 3 días. Mantenía la ropa tan limpia como era posible en esas circunstancias. No porque la apariencia fuera a protegerme de algo, sino porque conservar esos gestos era conservar algo de mí mismo que la situación amenazaba con erosionar poco a poco. Desde la calle Montero me separaban exactamente 480 metros en línea recta. Los contaba cada noche cuando volvía, como si el número tuviera alguna función que no fuera la de darle a los pies un propósito mientras la cabeza procesaba lo del día. Me situaba siempre en el mismo punto, la esquina con la calle del Peso, desde donde la fachada de la casa quedaba en ángulo y la ventana del salón era visible sin que yo estuviera directamente frente a la puerta. Desde ahí podía ver la luz, las siluetas, el movimiento dentro de la sala cuando alguien se levantaba del sofá o cruzaba hacia la cocina. La mayoría de las noches no ocurría nada que no fuera la rutina de cualquier hogar a esa hora. La televisión encendida, la luz apagándose en el salón y encendiéndose en el dormitorio, la casa quedando oscura antes de medianoche. Remedios siempre había dormido con horarios regulares. Eso no había cambiado. Lo que cambió fue una noche de un martes de noviembre. Eran las 10:20. Lo sé con certeza porque acababa de mirar el teléfono de prepago para comprobar si había algún mensaje de Consuelo, que a veces me enviaba una sola palabra cuando no había nada nuevo que reportar. Igual, esa noche no había mensaje todavía. Guardé el teléfono y levanté la vista hacia la ventana del salón. Remedios estaba de pie junto a la librería. Eso ya era inusual porque a esa hora normalmente estaba sentada. Tenía el teléfono en la mano y hablaba. Desde donde yo estaba no llegaba ningún sonido, solo la imagen a través del cristal iluminado, con esa calidad levemente irreal que tiene todo lo que se observa desde fuera de un espacio cerrado. Entonces se rió. No fue la risa lo que me detuvo, fue el gesto que vino después. Se llevó la mano libre al cuello, en ese movimiento que yo conocía perfectamente, el que hacía cuando estaba cómoda, cuando la conversación le resultaba genuinamente placentera. Era un gesto pequeño, completamente inconsciente, que yo había visto cientos de veces en 26 años y que nunca había necesitado analizar porque nunca había tenido razón para hacerlo. El tiempo hizo algo extraño en ese momento. No se detuvo, porque esa clase de cosas no ocurren de verdad, pero se contrajo de una forma que hizo que los siguientes segundos tuvieran un peso específico diferente al del resto de la noche. Vi el vapor de mi propia respiración delante de la cara. Vi la grieta en el bordillo a mis pies, una línea diagonal que cruzaba el asfalto. Escuché un autobús doblando la esquina 2 calles más arriba. Escuché mis propios pulmones llenándose de aire frío con una lentitud que no reconocí como mía. Remedios siguió hablando. Siguió riéndose una vez más, con esa comodidad que no había tenido con nadie en los últimos años, o al menos con nadie que yo hubiera podido ver. Y yo seguí ahí en la esquina de la calle del Peso, con las manos dentro de los bolsillos de una chaqueta que había pertenecido a un desconocido, entendiendo algo que no necesitaba confirmación adicional, pero que el cuerpo se resistía a registrar con toda su dimensión de una sola vez. No fui capaz de continuar mirando. No por debilidad, sino porque seguir observando en ese momento no me daba ninguna información que no tuviera ya. Y permanecer ahí, lo único que hacía era darle espacio a algo que prefería mantener comprimido hasta que fuera útil. Me alejé de la esquina caminando despacio, sin rumbo definido durante un rato, hasta que el frío me recordó que tenía que encontrar el portal del 17 antes de que cerrara.
Me senté en los escalones interiores del portal durante casi 2 horas sin dormir. No pensé en lo que había visto de una forma ordenada. Los pensamientos se movían en paralelo, sin jerarquía, mezclando imágenes de 20 y tantos años atrás con la silueta en la ventana iluminada. Remedios en la feria de Zamora, discutiendo con el proveedor con esa seguridad que me pareció admirable. Remedios en la cocina del piso de la calle Corredera, con el cuaderno cuadriculado y la manzanilla fría. El gesto de la mano en el cuello junto a la librería. La risa. Fue la única noche en todo ese período en que lloré. No durante mucho tiempo, y sin ningún sonido que pudiera escuchar alguien desde fuera, pero las lágrimas estuvieron ahí, en los escalones de un portal ajeno, a 480 metros de mi propia casa. Eso es lo que puedo decir de esa noche sin falsificar nada. A la mañana siguiente me lavé en el bar de la estación como siempre. Me afeiné, desayuné algo caliente y llamé a Consuelo desde el teléfono de prepago en cuanto el reloj marcó las 9. Mi hermana respondió al segundo tono. «Tenía que llamarte de todas formas», dijo antes de que yo abriera la boca. «Marcial encontró algo». Le dije que hablara. «Las transferencias. Hay 15 operaciones en los últimos 16 meses, todas por debajo de los umbrales que activan las alertas automáticas del banco. Marcial dice que no es casual, que alguien conocía los límites y los usó exactamente para no superarlos. El importe total suma 84.000 euros. 84.000 euros, moviéndose en silencio, en dosis calculadas, durante más de un año. No era un error. No era un uso impreciso de la procuración antigua. Era una arquitectura. Consuelo continuó. Hay algo más. Marcial revisó los registros de acceso a la cuenta corporativa y encontró que la procuración de 2009 fue usada 3 veces en el último mes para operaciones que exceden claramente su alcance original. No solo transferencias. Hay una consulta sobre una propiedad del polígono, una nave que la distribuidora tiene hipotecada desde 2014. La nave del polígono era el activo más grande que la empresa tenía. 400 metros cubiertos, maquinaria integrada, la base operacional de toda la flota. Si alguien estaba consultando su situación registral y su valoración actual, no era por curiosidad administrativa. ¿Quién hizo la consulta?, pregunté. Marcial aún no lo tiene confirmado, mañana lo sabrá. Colgué. Guardé el teléfono. Salí a la calle y caminé durante 1 hora sin destino, porque necesitaba que el cuerpo hiciera algo, mientras la cabeza ordenaba lo que acababa de escuchar. Esa tarde ocurrió algo que no estaba en ningún cálculo. Volvía al área de la calle Montero pasadas las 6, cuando todavía había luz suficiente para no resultar llamativo en la zona. Me había acostumbrado a moverme por el barrio con la cadencia lenta de alguien sin prisa ni destino, lo suficientemente visible como para no generar alarma y lo suficientemente ordinario como para no generar interés. Ese equilibrio requería atención constante porque cualquier variación en el patrón podía romperlo. Doblé la esquina de la calle Peso y me detuve. A 30 metros de mí, en la acera de enfrente, Remedios salía de la casa con el bolso al hombro. No iba en la dirección habitual, la del supermercado o la farmacia que estaban a la derecha. Iba a la izquierda, hacia la parada de autobús que llevaba al centro. No habría sido ningún problema si se hubiera limitado a caminar. El problema fue que se detuvo en la esquina y miró alrededor con una brevedad que yo reconocí como lo que era. No la mirada de alguien que busca orientarse, sino la de alguien que comprueba que no hay nadie conocido cerca. Y en ese momento me miró directamente. No a mi cara, a la zona donde yo estaba. Sus ojos pasaron por mí con la misma indiferencia con que pasan por un cubo de basura o un buzón, ese tipo de mirada que registra presencia sin procesar identidad. Pero durante una fracción de segundo que me pareció bastante más larga, sus ojos estuvieron sobre mí. No me moví. No bajé la cabeza, que habría sido el gesto equivocado, porque nadie baja la cabeza sin motivo. Me quedé exactamente donde estaba, ligeramente apoyado contra la pared, con la vista en la dirección opuesta a ella, como si siguiera con los ojos algo que se alejaba calle abajo. Ese punto de la mirada,
esa línea de visión que cruza un espacio sin detenerse en nada, es lo que hace que una persona resulte invisible en la calle. No la ausencia de movimiento, sino la ausencia de atención hacia quien mira. Remedios apartó los ojos. Siguió caminando hacia la parada de autobús. Esperé 4 minutos sin moverme del sitio. Cuando el autobús llegó y ella subió, conté otros 2 minutos antes de apartarme de la pared. El pulso lo noté en las sienes durante un buen rato después. Por la tarde, cuando la zona quedó más tranquila, Consuelo me envió un mensaje de una sola línea al teléfono de prepago. No era la palabra igual de siempre. Era esto. Marcial confirmó quién encargó la consulta sobre la nave. Llama mañana. No es solo Remedios. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y me quedé sentado en el bordillo con esa frase dando vueltas, porque yo ya sospechaba desde semanas atrás que había más de una mano en lo que estaba ocurriendo. Pero sospecharlo y recibir la confirmación de que existía un segundo nombre en esa consulta eran cosas de peso distinto. Y la forma en que Consuelo lo había escrito, sin nombrar a nadie, con esa contención que ella usaba cuando la información era demasiado grande para el formato de un mensaje, me indicaba que lo que Marcial había encontrado al final de ese hilo no era lo que yo había calculado. El nombre que aparece en la consulta notarial sobre la nave es Damián Vega Fuentes. Marcial lo dijo sin preámbulo, con la economía de palabras que usaba cuando la información era lo suficientemente grave como para no necesitar marco. Eran las 9 de la mañana. Yo estaba en el locutorio de la calle Santiago, de pie en la cabina del fondo, con el auricular apretado contra la oreja y la mano libre plana sobre la pared de madera, como si necesitara algo sólido donde apoyarse. «Continúa», le dije. La consulta se realizó hace 3 semanas a través de un gestor externo que trabaja habitualmente con Florencio Aguirre. No es una consulta ordinaria de estado registral. Solicitaron la valoración actualizada del inmueble, el estado de la hipoteca y el plazo restante para su cancelación. El tipo de información que se reúne cuando se está evaluando una adquisición o una reestructuración de titularidad. Respiré despacio. ¿Damián tiene acceso a ese tipo de gestiones por alguna vía legal? Ninguna. No figura en ningún documento de la distribuidora. No tiene poder notarial, no tiene representación de ningún tipo. Lo que tiene es una relación con Florencio Aguirre, que alguien ha ido construyendo con cuidado durante tiempo suficiente para que llegara hasta aquí. Marcial tenía 61 años y llevaba ejerciendo la abogacía desde antes de que yo tuviera la primera empresa. Lo que yo valoraba en él no era solo su conocimiento técnico, que era sólido, sino esa capacidad de exponer los hechos sin añadir emoción al análisis. En ese momento necesitaba exactamente eso, los hechos, sin el peso adicional de que alguien me los presentara con cara de pena. ¿Cuánto tiempo llevan en contacto?, pregunté. Eso es lo que estoy tratando de determinar con precisión. Lo que puedo decirte ahora es que los registros de acceso a la cuenta corporativa muestran consultas desde el perfil vinculado a la Procuración de 2009 que coinciden en fechas con reuniones que Florencio tuvo con un asesor externo. No es una coincidencia que resista el análisis. Le dije que siguiera mirando, que documentara cada movimiento con fecha, importe y referencia, que antes de actuar yo necesitaba un expediente que no tuviera ningún espacio donde quepa la duda razonable. «Lo entiendo», dijo Marcial, «pero Aurelio, hay algo que debes saber. El borrador de procuración ampliada que encontraste en el archivador no es el único que existe. Aparece referenciado en una comunicación interna del gestor de Florencio como el segundo paso de 3. No sé qué es el tercero todavía», colgué. Salí del locutorio a la mañana fría de la calle Santiago y caminé sin destino durante un rato, dejando que los pies se movieran solos mientras la cabeza procesaba la escala de lo que Marcial acababa de describir. No era un matrimonio que se deshacía, no era un socio que abusaba de una relación de confianza, era una estructura con etapas, con documentos que se referenciaban entre sí, con un gestor externo que coordinaba los movimientos. Eso requería tiempo de construcción, conversaciones que yo no había escuchado, decisiones tomadas en espacios a los que yo no tenía acceso.
y en el centro de esa estructura estaba el nombre de mi hijo. Los días siguientes los usé de forma diferente a las semanas anteriores. Hasta ese punto, había operado principalmente desde la distancia, recibiendo información a través de Consuelo y Marcial, observando la casa por las noches. A partir de entonces, empecé a moverme con más intención, acercándome a los espacios donde las piezas que Marcial describía tenían que tener presencia física en algún momento. Las notarías, los registros, las oficinas del gestor externo que había identificado en los documentos. No fue difícil localizar al gestor. Tenía un despacho en la calle Gamazo, primer piso, con el nombre en una placa de latón junto al portal. Lo visité 3 veces en días distintos, siempre desde la acera de enfrente, a distancias suficientes para no resultar reconocible, observando quién entraba y a qué horas. El segundo día confirmé que Florencio había tenido una reunión allí por la mañana. El tercero ocurrió algo que no estaba esperando. Eran las 12:15 de un jueves cuando vi a Damián salir del portal de la calle Gamazo. Lo reconocí antes de ver la cara, por la forma de caminar, ese paso ligeramente apresurado que había tenido desde adolescente, como si siempre llegara un poco tarde a donde fuera. Llevaba un abrigo oscuro que yo no había visto antes y sostenía bajo el brazo una carpeta delgada de piel marrón. No iba solo. Florencio salió medio minuto después. Se colocó a su lado en la acera y le dijo algo que hizo que Damián asintiera 2 veces seguidas, con esa inclinación de cabeza que reconocí como el gesto que hacía cuando recibía instrucciones que consideraba razonables. Saqué el teléfono de prepago y fotografié desde donde estaba. La distancia era suficiente para que las imágenes fueran nítidas pero no perfectas, lo que en ese momento no era un problema porque no buscaba prueba forense, sino registro de presencia. Fotografié a los dos juntos frente al portal. Fotografié a Damián con la carpeta bajo el brazo. Fotografié a Florencio señalando algo en dirección al paseo de Zorrilla mientras Damián escuchaba. Después lo seguí. Caminaron 3 manzanas hasta una notaría en la calle Angustias. Notaría Sepúlveda ponía en el rótulo sobre la puerta. Entraron los dos. Yo crucé la calle, me situé en el portal de la finca de enfrente con la vista orientada hacia la entrada de la notaría y esperé. Estuvieron dentro 42 minutos. Los conté. Cuando salieron, Damián ya no llevaba la carpeta bajo el brazo. Florencio hablaba. Damián escuchaba con una expresión que desde donde yo estaba parecía concentrada, seria, la cara de alguien que acaba de firmar algo o de comprometerse a algo que tiene consecuencias. Se despidieron con un apretón de manos breve y cada uno tomó una dirección distinta. Llamé a Marcial esa misma tarde desde el locutorio. Le describí lo que había visto, le di el nombre de la notaría y le pedí que averiguara qué tipo de acto había sido registrado ese día con los nombres de Damián y Florencio. «Dame 48 horas», dijo. Las 48 horas pasaron con la lentitud específica de los tiempos de espera, cuando lo que se espera tiene un peso que no cabe en ninguna actividad ordinaria. Seguí con la rutina que me había construido en esos meses. El bar de la estación por las mañanas, el movimiento por el barrio durante el día, la esquina de la calle del Peso por las noches. Pero el ritmo interno era diferente. Más acelerado, más tenso, con esa clase de energía que no tiene ningún lugar concreto donde gastarse. Fue durante esas 48 horas cuando ocurrió el momento que más cerca estuvo de exponer todo. Estaba en el mercado de Cantarranas un miércoles por la mañana, comprando algo caliente en el puesto de comida preparada que abría a las 10, cuando escuché una voz detrás de mí que reconocí antes de terminar de procesar el sonido. Era Gerardo Palomar. Estaba a no más de 4 metros de espaldas a mí, hablando con un proveedor al que yo también conocía desde hacía años, un hombre de Salamanca que traía embutidos cada 2 semanas al almacén. No podía moverme sin que el gesto resultara llamativo. La zona del puesto de comida era estrecha y cualquier cambio de dirección brusco habría generado exactamente el tipo de atención que necesitaba evitar. Me quedé donde estaba, de frente a la barra, con el vaso de caldo caliente entre las manos, con la gorra baja y la chaqueta subida. Gerardo pasó a mi lado para acercarse al mostrador. Pasó a 30 centímetros.
Escuché su respiración. Escuché cómo pedía un café con leche con esa voz grave y pausada que tenía en las reuniones de los lunes por la mañana cuando repasábamos los pedidos de la semana. No me miró. Estuvo en el mostrador aproximadamente 3 minutos. Yo no me moví. No cambié la postura, no hice ningún gesto que no fuera el de seguir sosteniendo el vaso frente a la barra. Cuando Gerardo se alejó de nuevo hacia donde estaba el proveedor de Salamanca, solté el aire que había estado reteniendo sin darme cuenta y apoyé el vaso sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. El hombre del puesto me miró. ¿Todo bien? El caldo está muy caliente, respondí. Salí del mercado 2 minutos después, tomando la salida lateral, y no me detuve hasta estar en una calle lo suficientemente alejada del área para que el pulso empezara a volver a algo parecido a lo normal. No era miedo exactamente lo que sentía. Era la conciencia aguda de que la distancia entre el plan y el desastre podía medirse en centímetros y en segundos, y que ningún cálculo, por preciso que fuera, eliminaba completamente ese margen. Marcial llamó al día siguiente con las 48 horas cumplidas. Su voz tenía esa densidad particular que adquiría cuando lo que iba a decir requería que el interlocutor estuviera sentado. El acto notarial del jueves fue una promesa de compraventa de participaciones societarias, dijo. Damián Vega Fuentes aparece como beneficiario futuro del 30% de Distribuciones Vega, condicionado a que se ejecute una reestructuración de titularidad en un plazo máximo de 90 días. El documento fue preparado por el gestor de Florencio y firmado con Damián como parte interesada. 30%. Condicionado a una reestructuración de titularidad. 90 días. ¿Quién firma como cedente de esas participaciones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Florencio Aguirre, con el respaldo de la procuración ampliada que todavía no existe, la que necesita tu firma. El documento está construido sobre un instrumento que aún no tiene validez legal. Pero si esa procuración se firma, el acto del jueves pasado se activa de forma retroactiva. El borrador que había encontrado en el archivador de casa, las 4 páginas con los márgenes llenos de anotaciones a lápiz. El espacio en blanco reservado para mi firma al final de la 4ª hoja. Ahora entendía para qué era ese espacio. ¿Damián sabe que la procuración no está firmada todavía?, pregunté. Marcial tardó un segundo. Eso es lo que no consigo determinar con certeza. Hay 2 posibilidades. O le han dicho que el instrumento ya está en regla y lo han engañado a él también. O sabe perfectamente que falta tu firma y está esperando a que alguien encuentre la manera de obtenerla. Una de las 2 opciones es considerablemente peor que la otra. No le dije cuál de las 2 me parecía más probable. Porque lo que yo había visto en la cara de mi hijo al salir de la notaría, esa expresión concentrada y seria de quien acaba de cerrar algo importante, no era la cara de alguien que cree que lo están engañando. Era la cara de alguien que está esperando su turno. Llovió durante 4 días seguidos en la segunda semana de diciembre. No la lluvia fina y persistente del norte, que uno aprende a ignorar después de suficientes años, sino agua en cantidad, con viento que cambiaba de dirección cada hora y hacía inútil cualquier paraguas que no fuera industrial. El portal del número 17 se convirtió en los únicos 4 metros cuadrados donde eso dejaba de importar. Pero el frío que llegaba por debajo de la puerta metálica era otro problema que ninguna chaqueta de mercadillo resolvía del todo. Hay cosas que el cuerpo registra antes que la conciencia. Una mañana del tercer día de lluvia, me levanté de los escalones y noté que las manos tardaban más de lo habitual en responder. No era entumecimiento ordinario, era algo más profundo, ese tipo de rigidez que avisa de que el organismo ha estado compensando durante demasiado tiempo y empieza a cobrar lo que se le debe. Me froté las palmas con fuerza contra los muslos durante 1 minuto entero antes de poder cerrar los dedos con normalidad. En ese momento, con las manos entumecidas en el portal de una finca ajena y el ruido del agua contra la acera, pensé por primera vez de forma concreta en lo que estaba haciendo con mi cuerpo. No con mi plan, no con mis cálculos, sino con el cuerpo físico de un hombre de 53 años que llevaba 4 meses durmiendo en superficies duras con temperaturas que no perdonaban. Lo había ignorado con la misma disciplina
con que había ignorado muchas otras cosas a lo largo de los años, convenciéndome de que la voluntad era suficiente para compensar lo que la biología reclamaba. Esa mañana, la biología ganó el argumento. Fui al bar de la estación, pedí 2 cafés seguidos y me quedé en la barra más tiempo del habitual, dejando que el calor del local hiciera el trabajo que el sueño no había podido hacer. El camarero, un hombre joven que me había visto suficientes mañanas como para reconocerme sin saludar, puso el segundo café sin que yo lo pidiera. Ese gesto me afectó de una forma desproporcionada que no supe explicarme del todo. Era un café, era un extraño que repetía un pedido por costumbre. Pero en el contexto de esos meses, en los que la invisibilidad había sido simultáneamente herramienta y carga, que alguien me viera lo suficiente para anticipar algo tan pequeño me golpeó en un lugar que no había calculado proteger. No es algo que hubiera podido contarle a nadie en ese momento sin que sonara a queja, y yo no me había permitido quejarme desde el primer día. Fue esa tarde, sentado en el bordillo de una calle lateral desde donde podía ver la fachada de la casa, sin estar directamente en la línea de visión de las ventanas, cuando la memoria decidió presentarse sin permiso. Era una noche de 1998. Yo había llegado a casa pasada la medianoche, después de una avería en uno de los camiones a 70 kilómetros de Valladolid, en una carretera comarcal sin cobertura de teléfono, donde había esperado al mecánico durante 2 horas y media bajo una llovizna que empapaba igual que la lluvia abierta pero con más paciencia. Llegué con la ropa pegada al cuerpo, los zapatos haciendo agua con cada paso y el agotamiento de quien lleva 16 horas activo sin haber comido nada desde el mediodía. Remedios estaba despierta. No en el salón esperándome con cara de preocupación, sino en la cocina, sentada a la mesa con un libro abierto que claramente ya no estaba leyendo, porque cuando entré cerró la página sin marcarla, lo que significaba que llevaba suficiente tiempo sin leer como para haber perdido el hilo. Me miró un momento sin decir nada. Luego se levantó, fue a la cocina, calentó algo que había guardado tapado desde la cena y lo puso delante de mí en la mesa con un vaso de agua y un trozo de pan. Se sentó al otro lado y siguió sin decir nada mientras yo comía. Cuando terminé, ella recogió el plato y dijo solamente: «La cama está caliente, ya he puesto el edredón de invierno». Eso era todo. Sin reproche por la hora, sin pregunta sobre por qué no había llamado, sin el recuento de las horas que había estado sola esperando. Solo la cama caliente y el edredón de invierno. Esa imagen, esa mujer de pie junto al fregadero con el plato en la mano en una cocina de 1998, me costó más trabajo que cualquier otra cosa de esos meses. No porque me generara dudas sobre lo que había descubierto, porque las transferencias, los documentos notariales y la promesa de compraventa no admitían otra lectura. Me costó porque la memoria no tiene la decencia de presentar a las personas como lo que se convirtieron. Las presenta como lo que fueron también, y a veces lo que fueron pesa tanto como lo que hicieron. La mujer de 1998 y la mujer que usó una procuración antigua para mover 84.000 euros hacia una cuenta que yo no conocía eran la misma persona. Eso es lo que resulta imposible de resolver de forma limpia, y quien diga que lo resuelve sin coste, está mintiendo. Me permití ese recuerdo durante el tiempo exacto que tardó en oscurecer. Luego lo guardé. El momento que estuvo más cerca de exponerme en esa etapa no fue en el mercado ni en la calle, sino en la farmacia de la avenida de Salamanca, donde entré una tarde a comprar algo para los sabañones que me habían aparecido en los dedos de la mano derecha. La farmacéutica era una mujer de unos 45 años que me conocía de vista, porque había vivido en el barrio lo suficiente como para tener cara de alguien familiar, aunque no hubiera trato directo. No era amiga de Remedios, no era vecina cercana, era simplemente una de esas personas que existen en la periferia del entorno cotidiano de cualquier familia que lleva años en el mismo barrio. Me puse en la cola con la gorra baja y la atención puesta en el suelo. Cuando llegué al mostrador pedí la pomada sin levantar demasiado la vista y extendí el billete en efectivo antes de que ella tuviera tiempo de procesar bien la cara. «¿No es usted?», empezó a decir.
No creo, respondí con la voz ligeramente más ronca de lo normal, mirando el mostrador. Me confunde con alguien. Hubo una pausa de 2 segundos que se me hicieron considerablemente más largos. La farmacéutica me entregó el cambio y la bolsa sin insistir, con esa cortesía profesional que no distingue entre clientes, y yo salí caminando despacio porque salir rápido habría sido el error. No miré hacia atrás hasta doblar la esquina. Cuando lo hice, la puerta de la farmacia estaba cerrada y no había nadie observando desde dentro. Esa noche tardé más de lo habitual en bajar la tensión hasta algo que permitiera descansar, no por lo que había pasado, sino por lo cerca que había estado de que pasara algo diferente. 2 días después, ocurrió lo que llevo meses sin poder dejar de reproducir con exactitud milimétrica. Era un sábado por la tarde. La lluvia había parado esa mañana, y el frío había vuelto a ser seco. Ese frío de diciembre castellano, que es más honesto que el de la lluvia, porque no engaña sobre su intensidad. Estaba sentado en el bordillo de la calle Montero, en el tramo que quedaba a unos 20 metros de la entrada de mi propia casa, con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante y las manos juntas entre las rodillas. Escuché la puerta antes de verlos. Damián salió con su esposa, Lucía, una mujer de 25 años, con la que llevaba 2 años y a quien yo había conocido en 3 o 4 ocasiones. Caminaban sin prisa, ella hablando de algo, y él con las manos en los bolsillos del abrigo gris, ese abrigo que yo había pagado 3 navidades atrás sin que me diera petición, simplemente porque vi que el que tenía estaba gastado. Y pensé que un buen abrigo era algo que un padre podía hacer por un hijo sin necesidad de que hubiera ninguna ocasión especial. Pasaron por delante de mí. Lucía no me miró. Damián sí. Me miró con esa brevedad con que se mira algo en la acera que no representa ningún interés. 1/10 de segundo, quizás 2. Y en ese intervalo mínimo, antes de que sus ojos siguieran adelante, vi en su cara lo que cualquier padre reconocería aunque no quisiera: la ausencia completa de cualquier cosa que se parezca a la incomodidad. No miró a un mendigo y sintió pena, ni inquietud, ni ese reflejo humano básico que nos hace apartar los ojos de lo que nos resulta difícil. Miró algo irrelevante y siguió mirando adelante. Entonces Lucía le dijo algo en voz baja que yo no alcancé a escuchar, y Damián respondió con una naturalidad que no tenía ninguna inflexión especial, ningún énfasis, ninguna intención de herir, porque no sabía que había nadie ahí para recibir el golpe. Igual que mi padre, un inútil que nunca sirvió para nada. Lucía hizo un sonido breve, entre la risa y el reconocimiento de quien escucha algo que ya sabe. Siguieron caminando. Yo permanecí en el bordillo con las manos entre las rodillas y el sonido de sus pasos alejándose por el pavimento. No me moví durante varios minutos, no porque estuviera paralizado por la sorpresa, sino porque el cuerpo a veces necesita un tiempo que la cabeza no puede saltarse. Lo que sentí en ese momento no era rabia. Quiero ser preciso en esto porque es importante. No era rabia. Era algo más frío y más permanente. La clase de claridad que llega cuando algo que todavía tenía una pequeña posibilidad teórica de ser distinto termina de cerrarse para siempre. Damián no lo había dicho en un momento de rabia. No lo había dicho para herir en medio de una discusión. Lo había dicho con la ligereza de quien repite una opinión formada hace tiempo, consolidada, sin aristas porque ya no genera ningún conflicto interno. Eso no se construye en unos meses. Eso es el resultado de años. Estuve en ese bordillo hasta que oscureció del todo. No fui a la esquina de la calle del Peso esa noche. No tenía ninguna necesidad de observar la ventana iluminada. Caminé durante un rato largo por calles que no eran las del barrio, dejando que el frío hiciera lo que tenía que hacer, y en algún punto de ese recorrido, sin un instante preciso que pudiera señalar, la decisión que llevaba semanas formándose terminó de hacerse sólida. No era la decisión de actuar. Esa ya estaba tomada. Era una decisión de otro tipo, más personal y más difícil de articular. La de que cuando todo esto terminara, cuando los documentos estuvieran firmados y las consecuencias ejecutadas, yo no iba a cargar con ninguna culpa que no fuera mía. No la de Remedios, no la de Damián, no la de Florencio.
los errores que había cometido en 30 años, las noches que no estuve, los momentos que dejé pasar, esos sí eran míos, y los reconocía. Pero lo que cada uno de ellos había elegido hacer era suyo, y nadie que toma una decisión deliberada puede transferirle el peso de esa decisión a quien la sufre. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque hubiera dejado de doler, sino porque el dolor había encontrado por fin su forma exacta y ya no ocupaba más espacio del que le correspondía. Al día siguiente, Consuelo me envió un mensaje al teléfono de prepago. Esta vez no era una sola palabra. Eran 2 frases. Marcial necesita verte en persona. Dice que el tercer paso acaba de activarse. El despacho de Marcial Serrano olía a papel viejo y a café que llevaba horas en la cafetera. Eran las 10 de la mañana de un lunes y yo llevaba 20 minutos sentado frente a su mesa, escuchando lo que el tercer paso significaba, con la ropa de segunda mano todavía puesta y el aspecto de alguien que no había dormido bajo techo en semanas, porque no lo había hecho. Marcial no hizo ningún comentario sobre mi apariencia. Eso era algo que siempre había valorado en él. El tercer paso es una solicitud de declaración de ausencia legal, dijo, colocando sobre la mesa un documento de 4 páginas con el membrete de un despacho jurídico que yo no reconocí. Fue presentada hace 10 días ante el juzgado de primera instancia. El firmante es Florencio Aguirre, en calidad de socio de la empresa, argumentando que llevas más de 6 meses sin ejercer tus funciones de administrador y sin dejar representación válida, lo cual perjudica los intereses de la distribuidora. Lo leí despacio. La solicitud estaba construida con precisión técnica, usando exactamente los términos correctos, citando los artículos del Código Civil pertinentes. Si un juez la admitía a trámite y yo no aparecía para rebatirla en el plazo establecido, la consecuencia inmediata era el nombramiento de un administrador provisional. Florencio llevaba en ese despacho jurídico suficiente tiempo como para saber exactamente qué nombre propondría para ese cargo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que el juzgado actúe?, pregunté. 16 días desde la presentación. Llevamos 10. Te quedan 6 para comparecer o para que yo comparezca en tu nombre con documentación que acredite tu capacidad y presencia activa. 6 días. Marcial me miró con esa calma que no era indiferencia, sino experiencia acumulada de quien ha visto muchas situaciones urgentes y sabe que el pánico nunca ha resuelto ninguna. Aurelio, ha llegado el momento. No necesité que lo elaborara más. Lo que llevaba construyendo desde marzo, los documentos, los registros, las fotografías, los extractos bancarios con las 15 transferencias marcadas una a una. Todo eso tenía sentido únicamente si se usaba en el momento correcto. Y el momento correcto era ahora. No porque yo lo hubiera elegido, sino porque ellos habían acelerado el calendario y yo tenía que responder en sus términos sin permitir que eso me pusiera en posición reactiva. Necesito 3 cosas antes del jueves, le dije. La revocación de la Procuración de 2009, firmada y registrada. El bloqueo preventivo de movimientos en la cuenta corporativa con respaldo judicial. Y todo el expediente, organizado en orden cronológico, con cada documento numerado y referenciado. La revocación está lista desde hace 2 semanas, dijo Marcial. Solo esperaba tu instrucción para registrarla. El bloqueo preventivo lo solicitaré hoy mismo. Tengo el juez adecuado para el tipo de pruebas que tenemos. El expediente lo tendrás completo mañana por la mañana. El jueves, dije, en la sede de la distribuidora, a las 9. Marcial asintió. ¿Quieres que cite a Gerardo? No que lo cite, que lo avise de que esté disponible, sin decirle para qué. Salí del despacho de Marcial a las 11:15 y caminé directamente a la barbería de la calle Panaderos, donde había ido durante 12 años antes de que todo esto empezara. Era un establecimiento pequeño, de los que todavía tienen sillas de cuero con reposabrazos metálicos y una radio encima del espejo que siempre pone la misma emisora. Entré sin llamar, como siempre. El barbero, un hombre de 60 años llamado Esteban, que nunca hacía preguntas innecesarias, me miró un momento desde el espejo cuando ocupé la silla.
Llevas tiempo sin venir, dijo. He estado fuera, respondí. Esteban no preguntó nada más. Trabajó en silencio durante 20 minutos, con la eficiencia de quien conoce su oficio, sin necesidad de conversación. Cuando terminó, me pasó el espejo de mano para que viera la parte de atrás, y yo me encontré mirando una cara que reconocía, pero que llevaba meses sin ver con claridad. La misma cara de siempre, con más cansancio depositado en los pliegues alrededor de los ojos, con algo en la expresión que no estaba antes y que no supe nombrar con exactitud, pero que tenía que ver con haber visto cosas desde un ángulo que no se olvida. Pagué y me fui. La ropa la compré en una tienda del centro, nada ostentoso. El tipo de ropa que yo habría elegido en cualquier otro momento. Pantalón gris oscuro, camisa blanca, zapatos negros de piel que no eran nuevos, pero estaban en buen estado. Me cambié en los servicios de un bar cercano. Metí la ropa del mercadillo en una bolsa de plástico y la dejé en un contenedor de ropa usada que había en la calle Mayor. Fue al pasar junto a ese contenedor cuando ocurrió el momento que más cerca estuvo de desestabilizarme en toda esa última etapa. Sonó mi teléfono. El de prepago, el que solo tenían Consuelo y Marcial. Era Consuelo. Remedios me llamó hace media hora, dijo sin preámbulo. Su voz tenía una tensión que no era habitual en ella. Preguntó si sabía algo de ti. Dijo que Florencio le ha comentado que la solicitud judicial podría tener consecuencias más rápidas de lo que pensaban y que necesitan que firmes unos documentos antes de fin de mes. Le dijo que si tienes algún problema de salud, lo pueden gestionar con un poder notarial que firmes ante el médico, que hay formas de simplificar el proceso. Me detuve en la acera. A mi lado pasó una mujer con un carrito de compras sin mirarme. ¿Qué le respondiste? Que no sabía nada, que hacía semanas que no hablaba contigo, que estaba preocupada como ella. Una pausa breve. Aurelio, creo que sospechan que algo ha cambiado. La llamada tenía un tono diferente, más urgente. Remedios nunca me llama a mí directamente para hablar de ti. Consuelo tenía razón en eso. En 26 años de matrimonio, Remedios y mi hermana habían tenido una relación de cordialidad funcional, nunca de confianza directa. Si Remedios llamaba a Consuelo, era porque buscaba información por un canal que consideraba menos vigilado. ¿Le dijiste algo sobre el jueves? Nada. No sabe nada del jueves. Bien. Sigue igual hasta entonces. Si vuelve a llamar, la misma respuesta. Colgué. Guardé el teléfono. Seguí caminando. Lo que esa llamada me confirmaba era que el calendario que Florencio había activado con la solicitud judicial estaba generando presión en su propio esquema. Habían calculado que yo aparecería, o que alguien en mi nombre aparecería para resolver la situación, y que en ese proceso habría una ventana para obtener la firma de la procuración ampliada. Lo que no habían calculado era que yo aparecería con un expediente completo y un abogado que llevaba semanas preparando exactamente la respuesta contraria a la que ellos esperaban. El miércoles por la tarde recogí el expediente en el despacho de Marcial. 116 páginas en una carpeta negra de tapas rígidas, organizado en secciones con separadores de color. Marcial había numerado cada documento, incluido un índice en la primera página, y añadido al final un informe de 2 páginas con su análisis jurídico de cada irregularidad documentada. Era un trabajo minucioso, el tipo de trabajo que solo produce alguien que entiende que la solidez de un argumento se mide por la ausencia de espacios donde quepa la duda. El bloqueo preventivo fue concedido esta mañana, dijo mientras yo hojeaba el índice. A partir de hoy, ninguna operación por encima de 3.000 euros puede ejecutarse en la cuenta corporativa sin autorización judicial. He notificado al banco con copia al registro mercantil. ¿Florencio lo sabe? Lo sabrá cuando intente ejecutar cualquier movimiento y el sistema lo bloquee. Puede ser esta tarde, puede ser mañana. Marcial se recostó ligeramente en la silla. Cuando lo sepa, va a reaccionar. Es posible que intente contactarte directamente o que presione a Remedios para localizarte. Para entonces ya será demasiado tarde para que esa reacción cambie algo. Sí, dijo Marcial,
Pero Aurelio, quiero que estés preparado para que mañana por la mañana no sea una conversación ordenada. Remedios va a estar en ese despacho porque Gerardo la habrá llamado siguiendo las instrucciones que le daré esta tarde. Florencio estará porque le diré que hay una reunión urgente sobre la solicitud judicial. Ninguno de los dos va a saber exactamente qué les espera hasta que estén sentados frente a la mesa. Lo sé. ¿Y Damián? Le dije que a Damián lo gestionaría yo, sin reunión en la sede, sin presencia de terceros. Eso lo haría a su manera y en su momento, después de que todo lo demás estuviera resuelto. Marcial asintió sin añadir nada más sobre ese punto. Esa noche volví al apartamento de Consuelo, donde había dormido las 2 noches anteriores, después de semanas en el portal de la calle paralela. Mi hermana no estaba cuando llegué. Me había dejado una nota en la mesa de la cocina que decía solamente: «Hay comida en la nevera. Duerme», con su letra inclinada, la misma de siempre. Me senté a la mesa de la cocina y comí algo caliente por primera vez en días, sin tener que pensar en cuánto costaba o en cuánto quedaba del efectivo que guardaba en el bolsillo interior. Luego fui al baño, me miré en el espejo un momento y abrí el cajón donde Consuelo había puesto la caja de cartón que le había pedido que guardara cuando le di las instrucciones iniciales en marzo. Saqué el reloj Certina de acero. Lo sostuve un momento en la palma de la mano con el mismo peso de siempre, ese peso exacto y familiar que en 20 años mi muñeca había aprendido a ignorar porque era simplemente parte de ella. Lo observé bajo la luz del baño. El cristal estaba intacto, la esfera blanca con los números negros, la manecilla de segundos moviéndose con esa precisión mecánica silenciosa que los relojes de cuerda automática tienen cuando han sido cuidados. No me lo puse todavía. Lo dejé sobre la repisa del baño junto al grifo y me fui a dormir. A las 8 de la mañana del jueves me lo coloqué en la muñeca frente al espejo del baño de Consuelo. El cierre metálico hizo el mismo clic de siempre. El peso se acomodó donde siempre había estado. Cogí la carpeta negra con las 116 páginas, le dije a Consuelo que estaría de vuelta a mediodía y salí. Lo que no sabía en ese momento, lo que Marcial me comunicó por teléfono cuando yo ya llevaba 10 minutos caminando hacia el polígono, era que Florencio había intentado ejecutar una transferencia a las 7:40 de esa mañana. Una transferencia de 220.000 euros hacia la cuenta del gestor externo de la calle Gamazo. El bloqueo la había detenido de forma automática. ¿Ha llamado?, pregunté. 4 veces en los últimos 40 minutos, dijo Marcial. No he respondido. Estará en la reunión de todas formas, porque Gerardo lo citó en mi nombre con el argumento de la solicitud judicial pendiente. No tiene razón para no venir. ¿Y Remedios? Confirmó a las 8:15. Gerardo le dijo que había documentación urgente que requería tu presencia y la suya conjuntamente. Colgué. Seguí caminando hacia el polígono con la carpeta bajo el brazo y el reloj en la muñeca y el frío seco de diciembre en la cara. Lo que ocurriera en los próximos 90 minutos iba a ser el resultado de 6 meses de trabajo, de frío, de silencio, de decisiones tomadas en escalones de portal y en bordillos de acera. No había nada más que calcular, ningún margen que ajustar, ninguna variable pendiente de confirmar. Solo quedaba entrar. Gerardo Palomar estaba de pie junto a la cafetera cuando Aurelio entró por la puerta principal de las oficinas del polígono. Lo vio antes de que los demás lo vieran, y su reacción fue la de un hombre que recibe una información que su cuerpo procesa antes que su cabeza. Se quedó completamente inmóvil con la taza a medio camino entre la cafetera y la boca. Durante un segundo, que no fue indiferencia sino el tiempo exacto que necesita la sorpresa genuina para convertirse en otra cosa. «Buenos días, Gerardo», dijo Aurelio. Gerardo dejó la taza sobre la encimera con cuidado. «Buenos días». Una pausa. «Me alegra verte». No preguntó nada más. Señaló con un gesto hacia la sala de reuniones al fondo del pasillo y dijo que los otros dos llevaban dentro unos minutos. Aurelio asintió, ajustó la carpeta negra bajo el brazo y caminó por ese pasillo que conocía de memoria, con la misma pisada de siempre, sobre el mismo suelo de terrazo gris que llevaba ahí desde que compró el local en 2003.
pasando junto a los archivadores metálicos, junto al tablón donde Gerardo colgaba los partes de ruta semanales, junto a la foto enmarcada de los primeros 3 camiones alineados en el patio exterior que él mismo había colgado una tarde de 1999, porque le pareció que un negocio que crecía merecía algún rastro visible de dónde había empezado. Empujó la puerta de la sala de reuniones. Remedios estaba sentada a la izquierda de la mesa larga, con el bolso sobre las rodillas y las manos cruzadas encima, en esa postura de quien espera algo que no sabe exactamente cómo va a presentarse. Florencio estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano, mirando la pantalla con una concentración que se interrumpió en el instante en que la puerta se abrió. Lo que ocurrió en los 3 segundos siguientes fue silencioso y completo. Remedios levantó la vista y se encontró con una cara que no esperaba encontrar. No la cara de un hombre enfermo que regresa a resolver trámites administrativos. La cara de un hombre que ha dormido, que se ha afeitado, que lleva una camisa blanca con los botones cerrados hasta arriba y una carpeta negra bajo el brazo y un reloj en la muñeca izquierda que ella reconoció antes de reconocer nada más, porque ese reloj llevaba 20 y tantos años siendo parte del paisaje diario de su vida, y su ausencia durante meses había sido, aunque nunca lo dijera, una señal que no supo leer a tiempo. El color le cambió en la cara, no de golpe sino en capas, como cuando algo caliente se enfría desde los bordes hacia el centro. Florencio guardó el teléfono. Su expresión no fue de sorpresa, sino de algo más calculado. La reconfiguración rápida de alguien que entiende que el escenario que tenía preparado ya no corresponde a la situación que tiene delante. Aurelio cerró la puerta. Se sentó en la cabecera de la mesa, abrió la carpeta y colocó el índice frente a él sin decir nada todavía. Luego miró a uno y a otro con la calma de quien ha ensayado el silencio durante semanas y sabe exactamente cuánto puede pesar. «He pedido a Marcial que espere fuera», dijo finalmente. «Lo que ocurra en esta sala en los próximos minutos no necesita más testigos que los 3 que ya estamos aquí. Pero lo que salga de esta sala va a estar completamente documentado y eso no es negociable». Florencio abrió la boca. «Aurelio, hay una explicación para...» «No todavía». Lo dijo sin elevar la voz, con la misma cadencia con que habría dicho cualquier otra cosa. «Todavía no». Florencio cerró la boca. Aurelio sacó de la carpeta el primer bloque de documentos. Los extractos bancarios con las 15 transferencias marcadas una a una con rotulador azul, cada una con su fecha, su importe y la referencia de la operación. Los deslizó por la mesa hacia el centro, sin entregárselos a nadie en particular. 84.000 euros en 16 meses, dijo. Distribuidos en 15 operaciones diseñadas para quedar por debajo de los umbrales de alerta automática. Ese diseño no es accidental. Requiere conocimiento del funcionamiento bancario y acceso a la cuenta corporativa. Hizo una pausa breve. Los dos tienen una de esas dos cosas. Juntos tienen las dos. Remedios miraba los documentos sin tocarlos. Tenía las manos todavía cruzadas sobre el bolso, pero los nudillos habían palidecido. «Eso es una interpretación», dijo Florencio. Su tono era el de alguien que construye una posición defensiva mientras evalúa cuánto sabe el otro. Las operaciones tienen justificación contable. Si revisas los libros, verás que... Los libros también están en esta carpeta. Aurelio sacó el segundo bloque, el análisis de Marcial, con cada irregularidad numerada y referenciada. Página 42. Las justificaciones contables que mencionas corresponden a facturas de un proveedor que cerró en 2021 y que aparece emitiendo servicios en 2023. Ese proveedor no existe. La cuenta a la que van los fondos sí existe y está a tu nombre. El silencio que siguió a eso fue de una textura diferente a la anterior. Florencio no respondió. Por primera vez desde que Aurelio había entrado en esa sala, dejó de calcular en voz alta y se limitó a estar quieto. Remedios habló entonces. Su voz salió con menos firmeza de la que probablemente había planeado. «Aurelio, esto no es lo que parece.
Florencio me dijo que era una reestructuración necesaria para proteger la empresa, que tú lo habías autorizado de forma informal y que solo faltaba... No lo había autorizado. Sin dureza, sin énfasis especial, solo el hecho, limpio. Nunca lo autoricé, nunca hablé de ninguna reestructuración, y la procuración que usaste para ejecutar esas operaciones fue revocada el lunes de esta semana y registrada ante notario. Cada movimiento hecho con ese instrumento desde que su alcance fue superado es jurídicamente impugnable. Remedios abrió la boca y la cerró. Abrió de nuevo. Lo que salió no fue un argumento, sino algo más parecido al comienzo del derrumbe de una estructura que había sostenido demasiado tiempo más del que podía aguantar. Yo no sabía que... Florencio me dijo que era legal, que tú habías dado instrucciones antes de marcharte, que... Remedios. Una sola palabra, dicha con la firmeza de quien no quiere crueldad, pero tampoco puede permitir que la conversación se pierda en una dirección que no cambia nada. El borrador de procuración ampliada estaba en el archivador de casa, preparado, con los espacios en blanco para mi firma. Eso no lo hizo Florencio solo. Ella dejó de hablar. Bajó la vista a la mesa y no la levantó durante un rato. Florencio intentó una última maniobra. Se inclinó levemente hacia adelante y adoptó el tono de quien propone una salida razonable entre adultos. Mira, han pasado cosas que pueden resolverse de forma discreta. Hay margen para llegar a un acuerdo que evite que esto llegue más lejos. Los fondos pueden reintegrarse, la solicitud judicial puede retirarse, hay formas de... La solicitud judicial ya ha sido respondida esta mañana por Marcial ante el juzgado, dijo Aurelio. Con copia de todo este expediente como documentación adjunta, el juez tiene en su poder desde las 9:15 la misma información que tienes tú delante ahora. Florencio se recostó en la silla. Por primera vez en 18 años de sociedad, Aurelio vio en su cara algo que nunca había estado ahí. La expresión de un hombre que entiende que se ha quedado sin movimientos. La sociedad queda disuelta con efectos inmediatos, continuó Aurelio. Los términos están en la página 89. Tu participación revierte a la empresa según la cláusula de disolución por causa grave que firmamos en 2005 y que tú mismo redactaste, por cierto, porque en aquel momento te pareció una garantía útil en caso de que yo hiciera algo que perjudicara el negocio. Una pausa muy breve. La vida tiene ironías que ningún abogado puede anticipar del todo. Florencio no respondió. La reunión duró 40 minutos más. Marcial entró a los 20, para gestionar las firmas que correspondían a esa fase del proceso. Remedios firmó lo que le fue presentado con una docilidad que no era resignación, sino agotamiento. La docilidad de alguien que ha sostenido un peso demasiado tiempo y en el momento en que lo suelta, descubre que ya no le quedan fuerzas para otra cosa. Florencio firmó con la cara de quien hace cálculos sobre lo que puede salvar de lo que queda. Un ejercicio que Aurelio reconoció como el inicio de un proceso que ya no era su problema resolver. Cuando Florencio salió de la sala, Aurelio y Remedios se quedaron solos por primera vez. Ella tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Lo miró durante un momento, con una expresión que no era súplica, pero tampoco era indiferencia. Algo intermedio y más difícil de nombrar, la cara de alguien que busca en el otro alguna señal sobre qué queda de pie después de todo lo que acaba de caerse. Aurelio no le ofreció esa señal, no porque quisiera herirla, sino porque no era honesto ofrecerla. Los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene, dijo. Marcial te enviará copia a través de tu abogado. No tienes que volver a hablar conmigo si no quieres. Remedios asintió una vez. Recogió el bolso de sobre las rodillas, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo un momento, de espaldas todavía, y dijo algo en voz baja que Aurelio escuchó con claridad. Lo siento. No añadió nada más. Salió. Aurelio permaneció sentado a la cabecera de la mesa vacía durante varios minutos. El expediente estaba abierto frente a él en la página de los extractos bancarios, con las transferencias marcadas en azul. Cerró la carpeta despacio. Esa tarde, antes de hacer ninguna otra cosa, fue al apartamento de Damián. Llamó al timbre.
Damián abrió con la expresión de quien no espera visita y la cara le cambió en el instante en que procesó lo que tenía delante. No dijo nada. Aurelio tampoco. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre blanco cerrado, lo sostuvo un momento y se lo entregó. «Esto es todo lo que tengo que decirte», dijo. Damián tomó el sobre. Lo miró. Levantó la vista hacia su padre, con algo en los ojos que no era exactamente arrepentimiento, pero que tampoco era la misma frialdad de la cera. Era algo más confuso, más humano, lo que aparece en la cara de una persona cuando la estructura sobre la que había construido una serie de decisiones se derrumba y todavía no ha encontrado con qué reemplazarla. Aurelio no esperó a que dijera nada. Dio media vuelta y bajó las escaleras. En el sobre había 3 párrafos escritos a mano. El primero explicaba que a partir de ese día los gastos del apartamento dejaban de estar cubiertos, que tenía 30 días para resolver la situación. El segundo informaba que el coche sería recogido por la gestoría la semana siguiente, que Marcial le enviaría la documentación necesaria. El tercero era una sola frase. Lo construí para un hijo que eligió destruirlo. Espero que lo que recibas a cambio valga lo que costó. Sin encabezado afectuoso, sin insulto, sin firma, porque no era necesaria. Esa misma tarde Marcial procesó la cancelación de las tarjetas. 2 semanas después, cuando los papeles del divorcio estaban firmados y el expediente contra Florencio había avanzado a la fase de instrucción judicial, Aurelio salió una mañana sin ningún destino concreto y se encontró caminando por la ruta que había hecho cientos de noches durante 6 meses. 200 metros, 300, 400 y pico. La calle del Peso, la esquina desde donde la fachada de la casa quedaba en ángulo. Se detuvo en el bordillo donde había estado sentado tantas noches. El suelo era el mismo suelo, las mismas piedras con la misma grieta diagonal que había aprendido a reconocer en la oscuridad. No había nadie en la calle a esa hora. Permaneció ahí un momento, sin hacer nada en particular. No como celebración, no como ritual de cierre de algo que pudiera cerrarse de forma limpia, porque hay cosas que no cierran, que simplemente cambian de forma con el tiempo, sino porque había aprendido algo en ese bordillo que no habría aprendido en ningún otro sitio, y parecía honesto reconocerlo en el lugar donde había ocurrido. Había aprendido lo que un hombre descubre cuando le quita al mundo la razón para verlo. ¿Qué queda? No queda el cargo, no queda la empresa, no queda el matrimonio ni el apellido, ni los metros cuadrados de la casa con la luz de la tarde en el salón. Queda la forma en que uno toma decisiones cuando nadie lo observa. Queda la clase de hombre que uno es cuando no hay nada que demostrarle a nadie. Eso es lo que llevó consigo cuando se alejó del bordillo. Lo que le gustaría que quedara de todo esto, lo que de verdad importa decir, no es la historia de alguien que ganó una batalla contra quienes lo traicionaron. Las batallas de ese tipo no producen ganadores limpios. Producen personas que aprenden a vivir con el peso exacto de lo que perdieron y con el conocimiento preciso de lo que recuperaron. Lo que quedó fue esto: una empresa saneada, una Irma que contestó al segundo tono cada vez que llamó, un hombre que aprendió a distinguir entre construir para los demás y construir para uno mismo, entre el sacrificio que tiene sentido y el que solo sirve para llenar el espacio donde debería haber habido una conversación honesta. Y un reloj en la muñeca izquierda que ese jueves por la mañana hizo el mismo clic de siempre al cerrarse, con el mismo peso exacto de siempre, recordando la misma cosa de siempre, que el tiempo es lo único que no se recupera, y que por esa razón precisa no se le puede regalar a quien no sabe lo que cuesta. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.